En la clase de hoy vamos a desarrollar una de las teorías de la comunicación que ha tenido mayor aplicación en diversos campos disciplinarios, desde la cibernética, que permitió el desarrollo de la informática y de las comunicaciones telefónicas, hasta la lingüística y las teorías de la comunicación. El principal aporte fue el modelo matemático para describir el proceso de comunicación entre personas y entre máquinas. Esta teoría tiene su origen en la década de 1940 en los Estados Unidos, bajo el interés de las compañías telefónicas que buscaban desarrollar sistemas para mejorar las comunicaciones. Los referentes más conocidos de esta teoría fueron Claude Shannon, Warren Weaver, quienes tomaron elementos de la cibernética elaborados previamente por Norbert Wiener. El modelo matemático representa un sistema general de comunicación en el que cada uno de los elementos que lo integran cumple una función específica. Se representa por un esquema compuesto por 5 elementos: una fuente, un transmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro de este modelo incluimos el ruido, que aporta una cierta perturbación y que perjudica el proceso de comprensión. Después, más adelante, se incorporará el feedback o retroalimentación. Vamos a ver un poco cada una de estos elementos. En primer lugar, la fuente, que es el elemento inicial que emite en el proceso de comunicación, produce un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, puede ser la persona que, habiendo descolgado el teléfono y marcando el número, comienza a hablar. Puede ser también, del mismo modo, la persona que habla a través de radio o televisión. El segundo elemento es el transmisor, que sería el emisor técnico. Esto es el que transforma el mensaje emitido en un conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado posteriormente de transmitirlos. Así, en nuestro ejemplo, el transmisor transformará la voz en impulsos eléctricos que podrán ser transmitidos por un canal, como puede ser una radio o la señal de televisor. El canal es el tercer elemento, es la señal en el gráfico que tienen en la diapositiva, es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. Este medio será, en el caso del teléfono, los cables, la red de microondas por la empresa telefónica de comunicaciones o las señales electromagnéticas en el caso de la radiodifusión por aire. El cuarto elemento será el receptor. También aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es a la inversa que la del transmisor. Su función consiste en decodificar el mensaje transmitido y conducirlo por el canal para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor, que es llamado en este esquema destinatario. En este caso, entonces, el aparato telefónico, el receptor de radio o el televisor será el receptor. El destinatario, que es el quinto elemento de nuestro esquema, constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el conjunto de personas o audiencias de radio o de televisión. El ruido, que era el elemento que se va a incorporar a este esquema, es un elemento perturbador que altera de alguna manera la señal durante su transmisión. Es decir, hace que la comunicación se distorsione o pueda perderse la comprensión del mensaje. Pueden ser los ruidos en la televisión, los ruidos en la recepción, la interferencia que puede surgir por factores incluso externos al propio proceso. También la voz demasiado baja, cubierta por la música, el plano visual puede ser una mancha sobre la pantalla, una falla en el registro gráfico, etc. También se debe considerar muy especialmente el ruido no técnico, esto es, aquel que proviene del contexto psicosocial. Todos los elementos precedentes son considerados como ruidos que pueden entonces provenir del canal, del emisor, del receptor o del mensaje. El objeto de este esquema es anular lo mayor posible todas las fuentes de ruido que distorsionen el mensaje original. Por eso este modelo se llama también de eficacia comunicativa y fue diseñado para lograr que el mensaje viaje del emisor al receptor sin perder ningún elemento en el camino.
En tales procesos, la comunicación, la transmisión, se considera eficaz y exitosa cuando el destinatario recibe exactamente lo que la fuente ha organizado como mensaje a transmitir. Y ello es posible al eliminarse o controlarse todos los posibles ruidos, porque la fuente y el destinatario emplean un mismo código entendido como sistema de reglas que atribuye a determinadas señales un determinado valor y no un cierto significado. Entonces aquí aparece uno de los primeros problemas que tuvo el modelo, además de su linealidad y unidireccionalidad, que fue resuelto incorporando la noción de feedback o retroalimentación. El segundo problema fue que no tenía en cuenta los significados de los mensajes. Se suponía que si el emisor y el receptor manejaban el mismo código, podían comprender el mensaje. Pero sabemos muy bien que por más que hablemos el mismo idioma, muchas veces nos cuesta entender lo que el otro dice, y esto es porque los sentidos y significados de una misma palabra pueden variar en diferentes contextos socioculturales o geográficos. Este problema va a ser resuelto de alguna manera por los aportes de un lingüista llamado Roman Jakobson, el cual recupera el modelo matemático y sus elementos y le añade elementos como las funciones del lenguaje o el contexto en el cual ese mensaje se emite. Pero también incorpora el concepto de mensaje entendido como una especial combinación de signos que transportan significados. Y eso no estaba en el modelo matemático original. En un texto de la investigadora en comunicación llamada María Cristina Mata, además del problema de la significación, va a señalar otros límites explicativos de la teoría matemática para explicar los procesos de comunicación entre personas. En primer lugar, no se tenía en cuenta que el canal por donde se transmite la información no es un soporte neutro. Es decir, no es lo mismo un mensaje transmitido por televisión, por radio o por internet. Cada uno de los medios son capaces de intervenir en la producción de sentidos de manera diferente, por lo cual el proceso cambiará, tendrá otra forma si el medio a través del cual se transmite ese mensaje es uno u otro. Otro límite del modelo es pensar que el receptor es siempre pasivo y es siempre quien recibe la información y no puede emitir. En un esquema lineal parecería que el único que emite es el emisor y el receptor solamente recibe. Un autor latinoamericano llamado Antonio Pasquali también analizó la teoría matemática de la comunicación en la década de 1960. Y en su análisis, él planteó la necesidad de distinguir entre la noción de información y la noción de comunicación. La información entendida más como un conjunto de datos a partir de los cuales se instruye, ¿sí? Se pone en forma, se da un aspecto forma, pero también representa o crea una idea o una noción. Y por otro lado, la noción de comunicación, que es una actividad netamente humana, mediante la cual se intercambia información, pero también se intercambia significados. Pero más allá de los límites y de los problemas explicativos del modelo matemático, y que ya sin duda fue superado por otros modelos comunicacionales que vinieron después de este modelo, lo cierto es que todavía en los manuales escolares siguen explicando el proceso de comunicación a partir de este esquema diseñado por Shannon y Weaver allá por los años 1950.